El tiempo, para la mayoría de las personas, se percibe como una corriente implacable que avanza del pasado al futuro, arrastrándonos sin opción de detenernos o modificar su curso. Sin embargo, desde la perspectiva de la mente dirigida, el tiempo no es una cadena que aprisiona, sino una dimensión maleable que responde a la orientación consciente del pensamiento. No es el reloj el que gobierna tu vida, sino las imágenes y emociones que conservas en el depósito de tu subconsciente. El pasado no es un conjunto fijo de hechos muertos, sino una serie de escenas vivas que permanecen activas en tu interior. No sufrimos por lo que ocurrió, sino por la interpretación emocional que seguimos alimentando. Cada recuerdo que mantienes con dolor sigue proyectando su sombra sobre tu presente. Pero cuando aprendes a trabajar con la oración científica y la revisión mental, puedes transformar esas escenas, suavizando sus aristas y dotándolas de un nuevo significado. He visto a hombres y mujeres borrar la amargura de experiencias antiguas y sustituirla por comprensión y paz, como si en su interior hubieran reescrito la historia. Del mismo modo, el futuro no está de allá adelante esperando sorprenderte, se encuentra latente en tu mente, en forma de semillas mentales que hoy siembras con tu pensamiento, tu palabra y tu emoción. Lo que imaginas repetidamente con fe, lo que sostienes en tu corazón como posibilidad cierta, germinará y se manifestará cuando el terreno de las circunstancias esté listo. Un deseo sembrado con claridad y gratitud se convierte en un molde que la vida llena con los materiales necesarios para hacerlo visible. Esta verdad se entiende plenamente cuando reconoces que Dios es la presencia eterna. En la mente divina, ayer, hoy y mañana no son compartimentos separados, sino un único presente donde toda la vida ocurre simultáneamente. Siendo imagen y semejanza de esa mente, tú participas de ese mismo poder, puedes intervenir en el pasado redimiendo imágenes y en el futuro sembrando las que quieres vivir. Este libro te mostrará cómo trabajar con ambos extremos de la línea temporal sin perder el ancla del instante presente. Aprenderás que tu historia no está dictada por lo que ocurrió, ni tu destino por lo que podría pasar, sino por lo que eliges sembrar y sostener en tu corazón ahora. Porque, en última instancia, el tiempo verdadero no se mide en horas o años, sino en la calidad y dirección de tu pensamiento. El tiempo está en tu corazón, y desde allí puedes transformarlo todo. El tiempo en tus manos. Basado en las enseñanzas de Joseph Murphy. Editado y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El pasado vive en imágenes. El pasado, tal como la mayoría de las personas lo concibe, es un archivo cerrado e inmutable, una cadena de hechos fijos que se arrastran hasta el presente. Sin embargo, esto no es exacto desde el punto de vista de la ley mental. Lo que usted llama pasado no es otra cosa que un conjunto de imágenes vivas alojadas en la pantalla de su mente subconsciente, cada una impregnada de una carga emocional específica. No sufre usted por lo que ocurrió objetivamente, sino por la impresión emocional que guardó en su interior al vivirlo. Así como una película proyectada en un cine puede repetirse indefinidamente mientras la cinta permanezca intacta, así también su subconsciente puede proyectar una y otra vez las escenas de dolor que usted no ha redimido, y esas proyecciones, lejos de quedarse como simples recuerdos, tiñen su conducta, sus decisiones y hasta su salud física. El subconsciente no opera en términos del ayer o hace 10 años. Para él, todo es ahora. Cuando revive un recuerdo cargado de ira o humillación, su mente profunda no distingue que aquello terminó. Responde como si estuviera sucediendo otra vez en este mismo instante, liberando las mismas sustancias químicas, acelerando el pulso, contrayendo los músculos y disparando las mismas reacciones defensivas. De este modo, un acontecimiento que objetivamente duró 5 minutos puede convertirse en una condena perpetua si usted lo alimenta mentalmente día tras día. Por eso dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, Filipenses 3:13. Este no es un consejo sentimental, sino una directriz psicológica. Libere la imagen y la emoción asociada, y el pasado dejará de gobernar el presente.
He tratado con hombres y mujeres que, sin entender esta ley, atribuían sus fracasos actuales a causas externas, la economía, la competencia, la mala suerte. Al indagar, descubríamos que llevaban en su interior una película recurrente de rechazo, de pérdida o de traición. Una mujer que acudió a mí, incapaz de mantener una relación estable, descubrió que siempre que un hombre mostraba interés serio por ella, emergía en su mente la imagen de su padre marchándose del hogar cuando ella tenía 6 años. El rostro de aquel momento, la expresión, el portazo, todo estaba vivo en su subconsciente, y cada nuevo vínculo se filtraba por ese prisma. No era el hombre del presente quien se iba, era su memoria, proyectada sin cesar. Cuando comprendió esto y reemplazó deliberadamente aquella escena por una imagen de reconciliación y afecto, utilizando la técnica que enseñaremos en el próximo capítulo, sus relaciones comenzaron a florecer. Debe comprender que el subconsciente es como un suelo fértil que no distingue entre semillas buenas y malas, germinará todo lo que usted siembre en él. Una semilla, en este contexto, es una imagen mental sostenida con emoción. Si esa imagen es la de una derrota pasada, el subconsciente tenderá a reproducirla en circunstancias nuevas. Y lo hará no por malicia, sino por obediencia perfecta. Su única función es exteriorizar lo que usted le imprime. Así, cuando usted se dice internamente, siempre me despiden y acompaña esa frase con el recuerdo de la vez que lo apartaron de un empleo, está regando la misma semilla y fortaleciendo sus raíces. Es aquí donde la ciencia mental y la sabiduría bíblica coinciden. El mandato de olvidar lo que queda atrás no significa ignorar lecciones aprendidas, sino retirar la energía emocional de las imágenes que le encadenan. Al hacerlo, usted deja de recrear el mismo patrón y abre espacio para nuevas experiencias. Si hoy su vida parece una repetición, es porque el proyector interior está funcionando con la misma cinta. La solución no es romper el proyector, no puede destruir su mente subconsciente, sino cambiar la película. Le propongo un ejercicio de observación interior. Tome una hoja de papel y escriba 3 recuerdos que aún le produzcan dolor o incomodidad. No los censure ni los minimice, descríbalos con suficiente detalle como para que la emoción aflore. Luego, identifique cuál es la sensación predominante en cada uno. ¿Es miedo, ira, tristeza, vergüenza? Reconocer la emoción asociada es el primer paso para desactivar su influencia. La mente consciente, al iluminar con atención estos recuerdos, empieza a ejercer su autoridad sobre ellos, en lugar de dejar que operen como fuerzas ocultas. Este inventario le mostrará que lo que usted arrastra no son hechos, sino interpretaciones. El día que lo despidieron, alguien más pudo sentir alivio, libertad o expectativa, usted sintió injusticia y rechazo. El hecho objetivo fue el mismo, pero la experiencia subjetiva, que es la que su subconsciente grabó, fue distinta. Esa es la verdadera materia prima con la que trabaja su mente profunda, no los eventos, sino las interpretaciones emocionalmente cargadas. Por lo tanto, comprender que el pasado vive en imágenes no es una simple reflexión filosófica, es la clave para asumir el timón de su vida mental. Mientras usted crea que arrastra hechos, se sentirá impotente, porque no puede retroceder en el calendario y cambiar lo ocurrido. Pero cuando advierte que lo que arrastra son imágenes mentales que pueden ser sustituidas, se abre la puerta de su libertad. La memoria, como un archivo dinámico, puede ser editada. Lo que está impreso en el subconsciente puede ser sobrescrito por una imagen nueva, más armoniosa y constructiva. En los capítulos siguientes le mostraré cómo realizar esta sustitución con eficacia. Por ahora, grábese esta verdad, su vida presente es el reflejo fiel de las imágenes que mantiene vivas en su mente profunda. Si quiere un presente diferente, comience por examinar las películas que proyecta y dispóngase a cambiar la programación. Porque, como repito a quienes me consultan, no vive usted de su pasado, vive de las imágenes que conserva de él. Y esas imágenes, aunque las haya recibido como herencia de experiencias dolorosas, pueden ser transformadas en fuentes de paz, fuerza y renovación. Capítulo 2. La ley de la sustitución. Toda la estructura de su vida mental se apoya en un principio simple, pero de alcance ilimitado. El subconsciente no elimina por negación, sino por reemplazo.
Esto significa que ninguna imagen, por dolorosa o injusta que sea, será borrada de su archivo interior únicamente porque usted decida no pensar en ella o se ordene olvidarla. La mente profunda no responde a vacíos, sino a contenidos. Si usted extrae una semilla de su jardín y deja el hueco sin plantar nada, la naturaleza no tolerará ese vacío, lo llenará con maleza. Así opera su subconsciente. Si usted intenta rechazar un recuerdo negativo sin ofrecerle una imagen redentora para ocupar su lugar, el patrón anterior volverá a manifestarse, a veces disfrazado, pero con la misma esencia. La ley de la sustitución establece que cada imagen incrustada en el subconsciente puede ser transmutada mediante otra imagen que encarne el significado opuesto o sanador. No se trata de falsear la historia, sino de rehacer su estructura emocional para que la mente ya no asocie aquel recuerdo con dolor, miedo o rencor, sino con paz, comprensión o fuerza. Así como un químico neutraliza un ácido con una base, usted neutraliza una memoria destructiva con una imagen de signo contrario. Este no es un trabajo de imaginación frívola, sino una operación precisa sobre el depósito creativo de su vida. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5, no es solo una promesa escatológica, sino una fórmula mental que usted puede aplicar aquí y ahora. Tomar lo viejo y desgastado y vestirlo con una forma nueva. Cuando recibo en consulta a personas que cargan con escenas particularmente intensas, una humillación pública, un accidente, un fracaso financiero, no les pido que se olviden de lo ocurrido. En lugar de ello, los guío para que vuelvan a entrar en la escena con la imaginación, no como espectadores pasivos, sino como directores que reescriben el guión. Supongamos que usted recuerda un momento en que fue ridiculizado en su trabajo. Cierre los ojos y visualice el mismo escenario, las paredes, la iluminación, las voces. Ahora introduzca un elemento de armonía, imagine que, en lugar de la burla, recibe palabras de reconocimiento y apoyo. Sienta la calidez de esa aprobación, observe cómo su cuerpo se relaja, perciba el tono cordial de las voces. Mantenga esa versión corregida hasta que la sensación agradable sustituya al peso original. Esta es la visualización sensorial del evento corregido. El secreto está en la vividez sensorial. Si al rehacer la escena usted se limita a decirse mentalmente que todo salió bien, no logrará impacto profundo. Debe involucrar los sentidos, vea colores y rostros, oiga los sonidos, sienta la temperatura del ambiente. Perciba incluso aromas si es posible. Cuanto más completa sea la recreación, más convincentemente será aceptada por su subconsciente como la nueva verdad de aquel momento. El subconsciente no discrimina entre lo vivido externamente y lo vivido con intensidad interna. Ambos registros se archivan con igual autoridad. La oración científica de reemplazo es una herramienta esencial en este proceso. Consiste en formular, con fe y concentración, una declaración que encapsule la imagen redentora y la imprima en el subconsciente. Por ejemplo, en mi mente, esta escena está vestida de paz y armonía. La mano de Dios la ha hecho perfecta y así permanece. Al repetir esta oración mientras sostiene la imagen corregida, usted está combinando palabra y visión, dos canales de impresión que se refuerzan mutuamente. La repetición no es superstición, es el equivalente mental a regar una semilla recién plantada, hasta que eche raíces. He sido testigo de transformaciones profundas cuando este principio se aplica con perseverancia. Un hombre de negocios que había fracasado en su primer emprendimiento vivía atrapado en el temor de volver a invertir. Al revisar la memoria de su cierre de empresa, sustituimos la escena de empleados desconsolados y acreedores enojados por la de un cierre voluntario, con agradecimientos mutuos y acuerdos cumplidos. Acompañamos esta imagen con la afirmación: todas mis transacciones están guiadas por la sabiduría divina y culminan en éxito y satisfacción para todos los involucrados. 3 meses después, se asoció en un nuevo proyecto que prosperó con fluidez, y él mismo atribuyó su cambio de actitud al ejercicio de sustitución. Comprenda que esta ley no funciona por simple optimismo, sino porque el subconsciente necesita un molde para la energía creativa. Si usted le ofrece un molde distorsionado, reproducirá distorsión. Si le ofrece uno armonioso, producirá armonía.
La sustitución es, pues, un acto de suministro. Le está dando a su mente el material que necesita para generar la experiencia que usted desea. Pretender que eliminará un recuerdo por pura fuerza de voluntad, sin poner algo en su lugar, es como pedirle a un arquitecto que construya una casa sin planos. Practique hoy mismo. Elija un recuerdo que le pese y aplique la fórmula. 1. Reviva la escena original con todos sus detalles. 2. Introduzca los cambios que la conviertan en una experiencia satisfactoria. 3. Fije esa imagen corregida con una oración breve y positiva. 4. Repita el ejercicio a diario hasta que, al evocar la situación, la nueva versión aparezca espontáneamente. Así habrá cumplido en su vida la promesa de Apocalipsis. Las cosas viejas habrán pasado, y todo se habrá hecho nuevo. Cuando su mente subconsciente adopte la nueva imagen, el recuerdo original perderá su fuerza perturbadora. No desaparecerá del archivo de su memoria, pero quedará despojado de la carga que lo mantenía activo. La escena, antes fuente de dolor, se convertirá en testimonio de su capacidad para redimir y transformar. Este es el verdadero significado de la sustitución, no negar la sombra, sino iluminarla con una luz tan intensa que la sombra se disuelva por sí sola. Y al dominar esta ley, usted no solo cambiará su pasado anterior, sino que abrirá el cauce para un presente y un futuro en consonancia con la imagen perfecta que ahora sostiene. Capítulo 3. Volver a vivir para corregir. Existe un momento del día en que su mente consciente se encuentra lo suficientemente relajada como para permitir que las impresiones penetren directamente en el almacén creativo de su subconsciente, los minutos previos al sueño. En ese intervalo, el diálogo interior se desacelera, las defensas racionales se suavizan y el flujo de imágenes mentales se vuelve más plástico. Este es el terreno ideal para aplicar una de las técnicas más poderosas de transformación interior, la revisión nocturna. Su fundamento es sencillo, pero su efecto puede modificar tanto los recuerdos más antiguos como los acontecimientos recientes. Consiste en volver a vivir mentalmente un hecho, ya sea de ese mismo día o de años atrás, y corregirlo en la imaginación hasta que la paz sustituya a la perturbación. La revisión nocturna aprovecha una ley esencial. Lo que usted imprime en el subconsciente antes de dormir es trabajado durante las horas de sueño y tiende a manifestarse con fuerza renovada en su vida exterior. Si usted se acuesta repasando agravios, preocupaciones o escenas de derrota, está sembrando esas imágenes para que germinen al día siguiente. Por el contrario, si concluye la jornada instalando imágenes de armonía y éxito, el subconsciente las aceptará como moldes para su actividad silenciosa durante la noche. Dormir es como entregar el barco de su vida al piloto automático del subconsciente. Conviene asegurarse de que la brújula esté orientada al destino correcto antes de cerrar los ojos. Aplique la técnica siguiendo estos pasos. Primero, ya en la cama y con la luz apagada, elija un hecho específico que quiera corregir. No escoja varios a la vez, la precisión es más eficaz que la dispersión. Segundo, evoque la escena tal como ocurrió, los gestos, las palabras, los lugares. Tercero, comience a modificarla deliberadamente, introduciendo los elementos que la transformarían en una experiencia satisfactoria. Si hubo un desacuerdo, imagine cordialidad; si recibió rechazo, imagine aceptación; si cometió un error, imagine que actuó con acierto. Cuarto, sienta la emoción correspondiente a la versión corregida: alivio, gratitud, alegría. Quinto, repita la imagen hasta que la sensación de paz sea dominante, y luego duerma sosteniendo esa última impresión. La clave no es solo ver la escena mejorada, sino sentir que es la auténtica y definitiva. Permítame ilustrarlo con el caso de un comerciante que atendí hace algunos años. Había tenido una fuerte discusión con un socio por un pedido mal gestionado. Se dijeron palabras duras y, al separarse, la tensión era evidente. Esa noche, en lugar de repasar mentalmente la discusión, como habría hecho habitualmente, decidió seguir las instrucciones de la revisión nocturna. Recreó la escena desde el principio, pero esta vez imaginó que ambos se escuchaban con calma, que el malentendido se aclaraba y que sellaban el acuerdo con un apretón de manos y una sonrisa. Repitió esa secuencia varias veces, hasta dormirse con una sensación de alivio.
Al día siguiente, para su sorpresa, recibió una llamada de su socio proponiendo retomar las negociaciones y expresando su deseo de trabajar en mejores términos. En el transcurso de una semana firmaron un nuevo acuerdo que se convirtió en una alianza fructífera durante años. El comerciante siempre atribuía ese giro a la revisión nocturna. Cambió primero en mi mente, y luego cambió en la realidad, me decía. Comprenda que, para el subconsciente, el tiempo no es una línea fija. Al modificar en su interior la imagen de un suceso pasado, no altera el hecho objetivo, pero sí la huella emocional que lo acompaña. Esa huella es la que determina cómo reacciona usted en situaciones similares en el presente y, por lo tanto, influye directamente en sus resultados futuros. Es como reemplazar una pieza defectuosa en un engranaje. Todo el mecanismo empieza a funcionar con mayor precisión. Además, al liberar la carga emocional negativa, usted abre la puerta a que las personas y circunstancias implicadas respondan de manera más armoniosa, aunque no tengan conciencia de lo que usted ha hecho. Para sellar el trabajo de revisión, le recomiendo utilizar una afirmación que sintetice el principio de perfección que desea establecer. Lo que Dios crea en mi mente permanece perfecto. Repítala suavemente mientras visualiza la escena corregida, hasta que se vuelva una expresión natural de su sentir. Esta frase no es un mero adorno devocional, es una orden mental que afirma que el molde nuevo, armonioso, es el que queda grabado en su subconsciente. Y cuando ese molde se fija, la energía creativa que fluye a través de usted lo reproducirá en su experiencia. La revisión nocturna no es un acto aislado, sino un hábito que, practicado con constancia, limpia y reorganiza el archivo de su memoria. Con el tiempo, descubrirá que reacciona con más serenidad ante provocaciones, que las tensiones se disuelven con mayor rapidez y que su vida refleja cada vez más las imágenes de armonía que cultiva antes de dormir. Usted puede usar esta técnica para sanar un recuerdo de infancia, para transformar una reunión incómoda, para reescribir un fracaso o incluso para rehacer mentalmente un día entero. En todos los casos, el mecanismo es el mismo, revivir para recrear. Al adoptar esta práctica, usted deja de ser rehén de sus recuerdos y se convierte en el arquitecto consciente de su mundo interior. La noche deja de ser un cierre pasivo de actividades y se transforma en un taller silencioso donde se reconstruyen escenas. Se suavizan aristas y se imprimen en la mente las formas perfectas que, inevitablemente, buscarán manifestarse en la vigilia. Así, día tras día, su vida entera se va impregnando de esa perfección que, como dice la afirmación, Dios ya ha creado en su mente y que, por ley, no puede ser borrada. Capítulo 4. El poder de la palabra silenciosa. Hay un poder que no necesita alzar la voz ni pronunciar una sola sílaba para obrar cambios profundos en la mente y en las relaciones humanas, la palabra silenciosa. Este poder reside en la oración mental, no entendida como un recitado automático, sino como un acto deliberado de comunicación entre su conciencia y el principio creador que habita en lo profundo de su ser. La palabra silenciosa es tan efectiva como la palabra audible, e incluso más, porque penetra directamente en el ámbito del subconsciente, sin la interferencia de ruidos externos ni distracciones sensoriales. Es un canal puro de impresión mental que, bien dirigido, puede suavizar recuerdos cargados de dolor y disolver vínculos de resentimiento con personas que han formado parte de ellos. Cuando usted recuerda un episodio desagradable, la imagen mental suele estar asociada a un nudo emocional que involucra no solo el hecho en sí, sino también a las personas que participaron en él. Si esas personas aún están vivas, ese vínculo negativo puede influir sutilmente en su trato actual, aunque no haya contacto frecuente. Y si han partido de este mundo, el vínculo emocional permanece activo en su subconsciente, afectando su paz y condicionando sus reacciones hacia otros que le recuerden inconscientemente a ellos. La palabra silenciosa le ofrece un medio para liberar tanto a los demás como a usted mismo de esa atadura invisible. La práctica es sencilla. En la calma de su interior, evoque mentalmente a la persona implicada y repita con intención clara: te bendigo, te libero y me libero. No lo haga como una fórmula mecánica, sino impregnando cada palabra de significado real. Te bendigo significa que desea el bien más alto para esa persona, sin condiciones. Te libero significa que renuncia a exigir la reparación,
explicación o reconocimiento por el daño que percibió. Me libero significa que usted mismo se aparta de la prisión mental que construyó alrededor de ese recuerdo. Esta triple declaración rompe el circuito de retroalimentación emocional que mantiene viva la herida. Jesús dio un ejemplo supremo de esta actitud cuando, en la cruz, pronunció: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Este no fue un gesto de debilidad, sino la expresión más alta de poder mental y espiritual. Al bendecir a quienes lo herían, rompió la cadena de resentimiento y dejó su mente libre para cumplir su propósito. Note que él no pidió castigo ni exigió arrepentimiento previo, simplemente liberó, con la autoridad de su palabra silenciosa, todo vínculo que pudiera contaminar su alma. En este sentido, cada vez que usted bendice mentalmente a alguien que ha estado en su escena dolorosa, está siguiendo un principio que tiene miles de años de eficacia comprobada. Un hombre de negocios que conocí utilizó esta práctica con resultados sorprendentes. Había sido engañado por un socio, lo que le dejó en una situación financiera precaria. Durante meses, alimentó pensamientos de venganza, repasando mentalmente la traición. Un día, decidió aplicar la palabra silenciosa. Cada vez que el recuerdo surgía, en lugar de revivir el enojo, cerraba los ojos y repetía: Te bendigo, te libero y me libero. Al cabo de pocas semanas, descubrió que la carga emocional disminuía. Poco después, recibió una oferta inesperada para participar en un nuevo proyecto que no solo recuperó sus pérdidas, sino que le proporcionó ingresos mayores que los anteriores. Él mismo reconoció que ese giro favorable fue posible porque dejó de gastar energía mental en sostener la herida y liberó espacio para recibir algo mejor. Haga de esta práctica un ejercicio diario, no solo para casos del pasado, sino también para contrarrestar fricciones recientes. Antes de dormir, repase mentalmente cualquier interacción del día que le haya dejado tensión y aplique la frase: Te bendigo, te libero y me libero. Repítala hasta sentir que la tensión se afloja y que la imagen de la persona se desvanece en un marco de paz. Con el tiempo, descubrirá que su mente se vuelve menos reactiva, que su ánimo se mantiene más estable y que sus relaciones se simplifican, porque ya no carga con la necesidad inconsciente de ajustar cuentas. Recuerde que la palabra silenciosa no actúa por magia arbitraria, sino por la ley mental de la impresión. Aquello que usted afirma con convicción en su interior se imprime en el subconsciente y comienza a manifestarse en la experiencia externa. Cuando bendice en silencio, usted está plantando en su propia mente la semilla de la armonía. Y como toda semilla fiel a su especie, germinará en forma de relaciones más limpias, recuerdos pacificados y una sensación creciente de libertad interior. Adopte desde hoy esta actitud: que ninguna imagen de persona asociada a dolor ocupe espacio en su mente sin ser banada en la luz de la bendición. Así, la palabra silenciosa se convertirá en un hábito constructivo, una corriente constante que limpia y renueva el archivo de su memoria. Porque cada vez que usted dice mentalmente: Te bendigo, te libero y me libero, está reafirmando que su mente pertenece a Dios, y lo que Dios crea en ella es paz, no resentimiento. Capítulo 5. Perdonar para prosperar. El perdón es una de las leyes más prácticas y a la vez menos comprendidas de la mente y del espíritu. Muchos lo confunden con una indulgencia pasiva, como si perdonar significara aprobar o minimizar la falta cometida. En realidad, perdonar no es justificar el error, sino liberar la propia mente de la carga que ese error, o la memoria de él, mantiene viva. El acto de perdonar no cambia necesariamente a la otra persona, cambia el estado mental de quien perdona. Y ese cambio interior es lo que restablece el flujo normal de los bienes y oportunidades hacia la vida del individuo. El pasado retenido, especialmente en forma de resentimiento, es como un dique invisible en el cauce de la prosperidad. Las imágenes mentales de injusticia, traición o abuso consumen energía creativa, que debería estar disponible para nuevas ideas, contactos y proyectos. Así como una máquina no puede funcionar eficientemente si tiene piezas trabadas, la mente no puede atraer y retener bienes si parte de su energía está inmovilizada en viejas batallas. La falta de perdón no solo perturba la paz interior, bloquea canales externos de provisión, porque el subconsciente reproduce la tensión interna en forma de obstáculos y pérdidas.
He visto innumerables ejemplos de empresarios que, al liberarse de un resentimiento profundo, experimentaron un desbloqueo inmediato en sus asuntos. Recuerdo el caso de un contratista que había perdido una licitación por lo que él consideraba un acto corrupto de sus competidores. Durante 2 años rehuyó cualquier trato con las personas implicadas y hablaba de ellas con amargura. Cuando le expliqué que su falta de perdón estaba manteniendo esa escena activa en su subconsciente, comprendió que, aunque el hecho en sí no se podía borrar, sí podía disolver su impacto interior. Comenzó a practicar una oración simple antes de iniciar cualquier gestión. Dios en mí ve la perfección en ti y en mí. La repetía cada vez que pensaba en los competidores, imaginando que toda la transacción pasada estaba rodeada de luz y equilibrio. En menos de un mes, recibió una llamada para un contrato mayor que el anterior, de parte de una empresa completamente nueva para él. Fue como si se abriera una compuerta, me dijo. Otro caso similar fue el de una mujer que dirigía una firma de diseño. Había tenido un desacuerdo severo con un cliente importante, lo que derivó en la cancelación de varios proyectos. Guardó resentimiento y aunque consiguió nuevos clientes, su facturación cayó y parecía no recuperarse. Decidió aplicar la misma fórmula, bendecir mentalmente a la persona implicada y afirmar la presencia de Dios como perfección en ambos. También adoptó un hábito diario, leer el Padre Nuestro, deteniéndose conscientemente en la frase, «Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden». No lo hacía como recitación mecánica, sino como un ejercicio de ajuste mental. Reconocía que la medida en que libera a otros es la medida en que ella misma queda libre. 3 semanas después, recibió una recomendación inesperada de un contacto lejano, que le abrió un contrato internacional. Ella misma reconoció que la única variable nueva había sido su decisión de perdonar de corazón. El poder de esta ley se explica fácilmente. El subconsciente trabaja con la materia prima que usted le entrega. Si esa materia está cargada de resentimiento, creará formas equivalentes de conflicto y pérdida. Si está impregnada de perdón, producirá formas equivalentes de armonía y provisión. No hay término medio. Por eso, cada vez que usted recuerda a alguien con rencor, conviene preguntarse, ¿vale la pena mantener esta imagen si me está costando mi paz y mi prosperidad? La respuesta, en todos los casos, es negativa. Practique la oración de perdón hasta que se convierta en una respuesta natural, no solo para heridas antiguas, sino también para roces recientes. Cuando sienta que alguien lo ha tratado injustamente, deténgase, respire y afirme, Dios en mí ve la perfección en ti y en mí. No espere a que la emoción se pase por sí sola, actúe de inmediato para neutralizarla. Al hacerlo, no solo limpia el registro en su subconsciente, sino que evita que la imagen negativa se arraigue y comience a producir frutos amargos. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, colocó el perdón en el núcleo de la oración modelo. Esto no fue casualidad. Comprendía que ninguna relación con Dios, y por lo tanto ninguna relación con el bien, podía fluir libremente si había cuentas pendientes en la mente del orante. La frase es perdónanos, como nosotros perdonamos, es una ecuación mental. Lo que damos en términos de liberación es exactamente lo que recibimos. Cada vez que usted pronuncia esa parte de la oración, está dictando las condiciones bajo las cuales desea ser tratado por la ley de la vida. Adopte esta actitud como principio empresarial y personal. Su prosperidad no depende solo de su habilidad técnica o de la coyuntura económica, sino también de la limpieza de su mundo interior. Perdonar no le hace débil, le devuelve fuerza. No disminuye su memoria de lo ocurrido, disuelve la herida emocional que lo mantenía atado. Y, sobre todo, restablece el flujo de bienes que siempre estuvo disponible para usted, pero que estaba obstruido por el muro invisible del resentimiento. Desde hoy, cada vez que recuerde un agravio, transforme ese instante en una oportunidad para sembrar libertad. Use la frase, lea el Padre Nuestro con plena conciencia y siembre en su subconsciente la imagen perfecta de armonía con todos. Descubrirá que el acto de perdonar no solo sana su corazón, sino que abre de par en par las compuertas de su prosperidad. Porque en el terreno de la mente, la abundancia y el rencor no pueden habitar juntos.
uno florece solo cuando el otro ha sido arrancado de raíz. Capítulo 6. Redimir la infancia. Gran parte de las limitaciones que un adulto experimenta no nacen de su presente, sino de un conjunto de creencias, juicios y frases escuchadas en los primeros años de vida. La mente infantil, carente aún de filtros críticos, acepta casi cualquier impresión como verdad absoluta. Esas impresiones tempranas, procedentes de padres, maestros, familiares o incluso de observaciones casuales, quedan grabadas en el subconsciente como decretos silenciosos que continúan operando décadas después. Así, un niño que escuchó repetidamente «eres torpe» o «el dinero es difícil de conseguir» puede llegar a la adultez con un patrón de inseguridad o escasez que no responde a la realidad actual, sino a una programación pasada que jamás fue cuestionada. Comprenda que, desde el punto de vista de la ley mental, el pasado no está cerrado. El niño que usted fue continúa existiendo como una figura viva en su subconsciente, actuando como receptor y repetidor de esas primeras instrucciones. Si esas instrucciones fueron limitantes, su tarea ahora, como adulto consciente, es adoptar a ese niño interior y darle nuevas órdenes. Esto no es un ejercicio sentimental, sino una intervención directa sobre la causa de muchos de sus resultados actuales. Usted no puede cambiar las circunstancias externas de su infancia, pero sí puede redimir la imagen interna que quedó de ella, reemplazando el guión limitante por uno de aliento, seguridad y amor propio. Para comenzar, busque un momento de quietud. Cierre los ojos y visualícese a la edad en que cree que recibió alguna de esas impresiones negativas. No se limite a recordar de manera difusa, véase con el peinado, la ropa, el entorno característico de esa etapa. Observe la expresión de su rostro. Luego, acérquese en la imaginación como lo haría un adulto protector. Arrodíllese si es necesario y mírele a los ojos. Dígale, con tono firme y afectuoso, las palabras que hubiera necesitado escuchar en aquel momento: eres valioso. Eres capaz. Dios te guía y te provee siempre. Nada falta en tu vida. Repita este diálogo varias veces, hasta que perciba que el niño responde con alivio, con una sonrisa o con un cambio en su postura. Esta escena es más que un símbolo, es una reimpresión que, si se sostiene con constancia, modifica las órdenes internas que su subconsciente ejecuta. El pasaje bíblico en que Jesús declara: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios», Marcos 10 y 14, ilustra perfectamente este principio. Los niños representan la pureza de mente receptiva, la capacidad de aceptar sin resistencia la verdad espiritual. Redimir su infancia, desde el punto de vista mental, es devolver a su subconsciente esa condición de apertura, pero con instrucciones correctas y constructivas. Al permitir que el niño que vive en usted se acerque a la presencia de Dios, lo está liberando de los decretos limitantes que lo alejaron de su plena expresión. He visto transformaciones notables cuando esta práctica se realiza con sinceridad. Un hombre de 40 años, con una historia de fracasos financieros, reconoció que de niño había escuchado constantemente que el dinero corrompe y que solo los deshonestos prosperan. Aunque como adulto rechazaba esas frases, su subconsciente aún actuaba de acuerdo con ellas, bloqueando cualquier avance económico. Durante un mes, practicó cada noche la visualización de sí mismo a los 7 años, recibiendo de su yo adulto palabras de aliento sobre el valor de su trabajo y la bondad del dinero como medio de servicio. Al poco tiempo, aceptó una oportunidad laboral que antes habría rechazado por miedo, y en menos de un año duplicó sus ingresos. Él mismo reconoció que lo decisivo fue reeducar a su niño interior. El tratamiento de autoaceptación que recomiendo en este proceso es el siguiente: cada mañana, mírese al espejo y afirme lentamente, con voz audible: me acepto plenamente. El pasado no tiene poder sobre mí. Dios en mí me hizo perfecto y así me veo, así me trato y así vivo. Esta declaración no es para convencer a otros, sino para establecer en su propia mente la base de un nuevo trato consigo mismo. Al aceptarse, deja de repetir inconscientemente el papel que otros le asignaron en su infancia y comienza a actuar desde la identidad que Dios le dio, capaz, digno y pleno. Recuerde que su niño interior no desaparece con los años, sigue influenciando sus emociones y decisiones.
Al redimirlo, no solo le ofrece a ese niño el cuidado y la guía que quizá no tuvo, sino que también libera a su yo adulto de patrones que no le sirven. Y cuando el niño interior es restaurado a su pureza original, su vida exterior refleja esa restauración en forma de mayor confianza, relaciones más sanas y un sentido renovado de propósito. Porque, en última instancia, redimir la infancia es devolver a su mente el permiso de ser feliz, de prosperar y de vivir en plenitud. Capítulo 7. El archivo mental del futuro. Así como su pasado vive en imágenes guardadas en el subconsciente, su futuro ya existe en forma de proyecciones mentales que usted mismo ha sembrado, consciente o inconscientemente. El futuro no es una página en blanco esperando a ser escrita por el azar, es un archivo vivo, compuesto por escenas mentales en gestación, listas para manifestarse cuando las condiciones sean propicias. Cada pensamiento sostenido con emoción, cada imagen repetida con convicción, cada palabra pronunciada con fe o temor es una semilla depositada en ese archivo. El subconsciente, que no conoce de pasado o futuro como lo entiende el reloj, cuida estas semillas como realidades presentes y las hace crecer hasta que usted las encuentre en su experiencia externa. La mayoría de las personas permiten que su archivo mental del futuro se llene de imágenes no deliberadas, preocupaciones, supuestos desastres, fracasos imaginados, conversaciones negativas anticipadas. Al no comprender que estas representaciones son moldes creativos, viven repitiendo en su mente los temores que más desean evitar, sin advertir que esa repetición es precisamente lo que fortalece la probabilidad de que ocurran. En cambio, la mente entrenada sabe que el futuro es el terreno más fértil que existe, porque en él todo está aún maleable. Y como todo terreno, produce en la misma medida en que se siembra con intención. La creación deliberada de escenas futuras es un arte y una ciencia. El arte consiste en formar imágenes lo bastante claras y atractivas como para que usted sienta placer al sostenerlas. La ciencia consiste en grabarlas con detalle sensorial y emoción congruente, para que el subconsciente las registre como hechos ya ocurridos. Supongamos que usted desea recibir un ascenso en su trabajo. No se limite a pensar «quiero un ascenso» como una frase abstracta. Vea la escena, usted en la oficina de su superior, escuchando las palabras de felicitación, estrechando su mano, sintiendo el apretón firme. Perciba la luz de la sala, el sonido de la voz, la textura de los muebles, incluso el olor del ambiente. Luego, sostenga la emoción de gratitud y logro, como si estuviera viviendo el momento. Esta combinación de visión y emoción es la llave que abre el archivo del futuro y lo llena con la semilla deseada. Recuerdo el caso de un estudiante que me contó su experiencia con esta técnica. Años antes de su graduación universitaria, decidió visualizar el día en que recibiría su título. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba a sí mismo subiendo al estrado, recibiendo el diploma, escuchando a sus padres aplaudir, viendo los rostros sonrientes de sus compañeros. Añadía detalles, el peso del papel en sus manos, el calor de las luces, el sonido de su nombre pronunciado en voz alta. Practicó esto con tanta constancia que, cuando el día real llegó, me relató que la escena fue idéntica a su visualización, hasta en pequeños detalles que no había planeado conscientemente. Según él, vivirlo en la mente primero le dio una confianza tal que el examen final, que antes le intimidaba, lo rindió con una serenidad total. A esta práctica debe acompañarla siempre una oración de siembra. La que recomiendo en estos casos es breve, clara y poderosa: gracias, Padre, porque esto ya es un hecho. Al pronunciarla, usted no pide que algo ocurra en el futuro, afirma que en el plano mental ya ha sido creado y que, por ley, se manifestará en el plano físico. Este agradecimiento anticipado no es un autoengaño, es un reconocimiento consciente de que el acto creativo ya se ha cumplido en la mente, que es donde toda experiencia comienza. Es importante entender que el archivo mental del futuro no se llena solo con deseos superficiales, sino con imágenes respaldadas por una convicción profunda. Si en su visualización usted introduce dudas, miedo a que no ocurra o pensamientos contradictorios, esas interferencias quedan registradas junto con la imagen y retrasan o distorsionan la manifestación. Por eso, cuando cree una escena futura, dedique tiempo a purificar su mente de resistencias, enfocándose únicamente en la versión final y deseada. Practique esto diariamente.
elija una meta y conviértala en una escena completa, con imágenes, sonidos, sensaciones físicas y emoción coherente. Colóquela en su archivo mental del futuro repitiéndola cada noche, siempre acompañada de la oración: gracias, Padre, porque esto ya es un hecho. No intente forzar el cómo ni el cuándo, esos detalles pertenecen al ámbito de la ley, que se encargará de orquestar las circunstancias. Su tarea es mantener limpio y claro el molde que ha depositado. Al cabo de un tiempo, comenzará a notar coincidencias, oportunidades y señales que apuntan a la realización de su escena. Es entonces cuando comprenderá que el futuro que parecía incierto no es sino la cosecha natural de las semillas que ha plantado en el campo invisible de su mente. Y a medida que domine este proceso, descubrirá que no necesita esperar a ver qué ocurre, porque usted mismo, con cada imagen deliberada, está escribiendo el guión que vivirá. Capítulo 8. Carta al mañana. Escribir al yo futuro es una de las formas más directas y tangibles de sembrar en el subconsciente las imágenes que desea cosechar. No se trata de un ejercicio de simple motivación personal, sino de un acto deliberado de fe, que fija en forma escrita el molde mental que ha de materializarse. Cuando usted formula una carta a su propio mañana, está actuando como arquitecto que entrega al constructor, su subconsciente, un plano detallado de lo que quiere ver levantado en su vida. El poder de este método radica en que el lenguaje escrito, cuando se acompaña de emoción y visualización, produce una impresión más profunda y estable que el pensamiento fugaz. La base de esta práctica está en el principio que Dios reveló por boca del profeta: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, 2-3. En términos de ley mental, escribir la visión significa extraerla del flujo indefinido de pensamientos y darle forma definida, que pueda ser contemplada y repetida. Declararla en tablas equivale a fijarla en un soporte duradero, en este caso, el papel, para que sirva como recordatorio y guía. Esperarla es mantener la fe y la constancia, sin vacilar ante la ausencia de resultados inmediatos. El método de la carta profética se desarrolla así: primero, elija una fecha futura, concreta y razonable, en la que espera ver cumplida su visión. No se limite a un plazo vago, la precisión ayuda a la mente a organizar su energía creativa. Segundo, comience la carta como si ya estuviera en esa fecha, escribiendo en tiempo presente. Por ejemplo, hoy es 15 de septiembre de 2026 y estoy profundamente agradecido por ti. Tercero, describa con detalle los logros, cambios o bendiciones que desea, pero como si fueran hechos ya realizados. Incluya detalles sensoriales, emociones y circunstancias. No diga espero tener mi casa, sino vivo en mi nueva casa, con paredes luminosas, ventanas amplias y un jardín que cuido cada mañana. El tono de la carta debe ser de gratitud, no de petición. El subconsciente responde más rápido a la afirmación de una realidad ya establecida que a la súplica por algo incierto. Al expresar gratitud, usted actúa como si lo que desea ya estuviera en posesión, y eso es precisamente lo que la ley mental necesita para activar su manifestación. Un empresario que conocí utilizó este método para proyectar la apertura de una sucursal de su compañía. Fechó su carta un año adelante, describió el local, el equipo de trabajo, la satisfacción de sus clientes y su propia alegría al ver las operaciones en marcha. Leyó su carta una vez al mes, con calma y concentración. El resultado fue que, en la fecha prevista, inauguró la sucursal tal como la había descrito, incluso con detalles que no había planeado conscientemente, pero que estaban presentes en su carta. Una vez escrita, la carta debe guardarse en un lugar seguro, pero no para olvidarla, sino para reforzarla periódicamente. Recomiendo leerla una vez al mes, preferiblemente en un estado de tranquilidad, para que cada lectura sirva como riego de la semilla. No es necesario leerla a diario, pues el objetivo no es obsesionarse con el resultado, sino mantenerlo fresco y vivo en la mente sin forzarlo. Entre cada lectura, confíe en que el subconsciente y las leyes de la vida están obrando silenciosamente para llevar esa imagen a la experiencia física. Este método funciona porque combina tres elementos de poder: la palabra escrita, que fija la idea, la visualización sensorial, que le da vida,
y la emoción de gratitud, que sella la convicción. Al unirlos, usted produce en su interior un estado de certeza que no admite contradicción. Y ese estado, mantenido con constancia, es la fuerza creativa que moldea las circunstancias externas. Practique hoy mismo. Tome una hoja, elija una fecha y escriba a su yo futuro describiendo la vida que quiere encontrar al llegar allí. Hágalo con el detalle y la sinceridad de quien relata un suceso vivido. Guarde esa carta y léala cada mes como quien abre una ventana para comprobar que el paisaje deseado sigue intacto en su horizonte interior. Si lo hace así, llegará el día en que leerá esa carta no como profecía, sino como diario, porque todo lo que contiene será parte de su presente. Al escribir al mañana, usted no solo está proyectando su futuro, está dándole instrucciones a su mente de hoy para que se mueva en la dirección de esa visión. Y, como promete la escritura, aunque tarde, sin duda vendrá, porque en el momento en que usted la escribe con fe, ya ha comenzado a existir. Capítulo 9. Sembrar en gozo. En toda ley de la vida, la caridad de la semilla y la caridad del terreno determinan el tipo y la abundancia de la cosecha. Pero existe un elemento que, en el campo de la mente, influye tanto como la semilla misma, la emoción con que se siembra. Usted puede formar la imagen más clara y detallada de su deseo, pero si la deposita en el subconsciente con un estado emocional de apatía, ansiedad o desconfianza, esa imagen no tendrá la fuerza necesaria para atraer la manifestación correspondiente. En cambio, si la siembra está impregnada de gozo, de un sentimiento de gratitud y alegría anticipada, esa vibración se convierte en el alimento invisible que nutre la semilla hasta su madurez. El gozo no es un simple adorno emocional, es una señal al subconsciente de que la imagen sembrada es segura, deseable y congruente con su bienestar. La mente profunda responde a la emoción como un fertilizante natural. La ciencia de la sugestión ha demostrado que el factor que más influye en la grabación de una idea no es su contenido lógico, sino la intensidad emocional que la acompaña. Así, dos personas pueden afirmar la misma frase, estoy prosperando, pero si una lo hace con alegría sincera y la otra con escepticismo, el resultado será radicalmente distinto. Cultivar alegría al imaginar el resultado es un ejercicio consciente. No se trata de esperar a que las circunstancias le produzcan felicidad para sentirla, sino de generarla deliberadamente como parte del acto creativo. Imagine, por ejemplo, que está proyectando un nuevo hogar. No se limite a ver sus paredes o muebles, escuche las risas que allí resonarán, sienta la calidez de las reuniones, perciba el aroma de los alimentos que preparará. Y, sobre todo, experimente ahora la gratitud de saber que ese hogar ya existe en el plano mental y que su manifestación es inevitable. Esta alegría anticipada es la señal que el subconsciente necesita para trabajar sin interferencias. Una herramienta poderosa para intensificar esta siembra en gozo es el agradecimiento en voz alta. Cuando usted agradece verbalmente, compromete no solo la mente, sino también el cuerpo, reforzando la sensación de certeza. Dedique cada día unos minutos a dar gracias por aquello que está sembrando, como si ya lo tuviera. Diga, por ejemplo, gracias, Padre, por mi perfecta salud, por mis relaciones armoniosas, por mi prosperidad abundante. Hágalo con voz firme y tono de celebración, evitando el tono suplicante. Lo que usted agradece con alegría se fija en su archivo mental como un hecho cumplido. El Salmo 100 es, en este sentido, un himno de siembra jubilosa, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. En términos de ley mental, estas palabras nos recuerdan que la actitud correcta para acercarnos a la fuente de todo bien es la gratitud alegre, no la queja ni el temor. Así como el agricultor que siembra confiado y sonriente sabe que la tierra cumplirá su ciclo, usted, al sembrar en gozo, sabe que la ley creativa no falla. He visto resultados extraordinarios en personas que aplican este principio. Un comerciante que atravesaba una etapa difícil decidió, en lugar de lamentar sus ventas bajas, comenzar cada jornada agradeciendo en voz alta las ventas abundantes que ya estaban en camino. Lo hacía con tal entusiasmo que sus empleados comenzaron a contagiarse de ese ánimo. En cuestión de semanas, las cifras mejoraron de forma notoria.
Él mismo me confesó, no fue que la situación cambiara para darme alegría, fue que mi alegría cambió la situación. Adopte, pues, este hábito, cada vez que siembre una imagen en su mente, vístala con la emoción del gozo. No espere a ver señales externas para alegrarse, decida que la alegría es parte del acto creativo. Siembra triste, cosecha escasa, siembra gozosa, cosecha abundante. Y recuerde que el gozo no es una reacción al resultado, sino una afirmación de que el resultado ya es un hecho en el plano invisible. Así, con cada semilla mental plantada en la tierra fértil de la alegría, usted está asegurando una cosecha que no solo cumplirá su deseo, sino que también enriquecerá su experiencia en el proceso. Porque en el reino de la mente, el gozo no es un premio al final del camino, es la energía que lo recorre de principio a fin, garantizando que el fruto sea de la misma calidad que la semilla. Capítulo 10. Sellar el futuro. Uno de los errores más comunes que comete quien trabaja con las leyes de la mente es desenterrar mentalmente la semilla que ha plantado. Después de haber formado una imagen clara de su deseo, de haberla impregnado con emoción y gratitud, y de haberla depositado en el subconsciente, vuelve una y otra vez a examinarla con dudas. ¿Será que funcionará? Y si no ocurre, ¿será que debo cambiar la imagen? Este hábito equivale al agricultor que, después de sembrar, abre la tierra cada día para verificar si la semilla está germinando. Tal conducta interrumpe el proceso natural, debilita la raíz, en muchos casos, impide que el fruto llegue a madurar. Sellar el futuro significa cerrar el acto creativo con una declaración breve, segura y definitiva que actúe como sello mental, impidiendo que la duda, la ansiedad o el miedo penetren en la semilla. Este sello es una orden al subconsciente, la creación está completa en su plano invisible y, por ley, se manifestará en el visible. A partir de ese momento, su tarea no es vigilar la semilla, sino mantener un estado de expectativa tranquila, como quien sabe que la ley es fiel. La técnica del sello se realiza así, una vez que haya formado su imagen y sentido la emoción correspondiente. Pronuncie una afirmación breve, como está hecho, gracias, Padre, o cumplido está. Repítala una vez más con convicción y luego deje el asunto. No es necesario añadir explicaciones ni argumentos, el poder radica en la simplicidad y en la certeza. Cada vez que la duda intente colarse, no se enrede en razonamientos defensivos. Simplemente repita su sello y cambie el foco de atención. Esto es como cerrar la puerta de su casa, no necesita vigilarla toda la noche, sabe que está cerrada. Recuerdo la historia de un agricultor de la región de California que me compartió su filosofía de trabajo. Antes de sembrar sus cultivos, caminaba por el terreno y oraba: Padre, esta semilla está en tus manos. El resultado ya está en camino. Luego, cubría la tierra y jamás la removía para ver si estaba brotando. Me dijo: la tierra sabe hacer su trabajo. Si yo interfiriera, dañaría la raíz. Mi tarea es regar, cuidar y esperar. Esa es la misma actitud que debemos adoptar con las semillas mentales. Sellarlas con oración y dejar que la ley creativa obre en silencio. Jesús enseñó este principio con total claridad en Marcos 11 y 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Observe el orden: primero pedir, formar la imagen, luego creer, sellar con certeza y después recibir, ver la manifestación. No hay en esta secuencia lugar para la duda o para la manipulación del proceso. Creer es cerrar el caso, declararlo resuelto, sin necesidad de revisarlo. Quien no sella su futuro queda expuesto a la interferencia mental. Cada pensamiento de incertidumbre es como abrir un agujero en el terreno, permitiendo que la humedad se escape y que la raíz se debilite. En cambio, quien sella con certeza crea un campo mental protegido, donde la semilla puede desarrollarse hasta que brote en forma visible. Aplique este principio en cada uno de sus proyectos. Si ha sembrado la imagen de una casa, un empleo, una relación o una meta personal, ciérrela con su sello y manténgase en paz. No se deje arrastrar por conversaciones que contradigan su visión ni por noticias que siembren temor. Su sello es su blindaje. Y así como el agricultor cosecha en su tiempo, usted verá, en el momento justo,
el fruto perfecto de lo que ha sembrado. Porque la semilla mental, una vez sellada con fe, tiene el respaldo de la ley que no puede fallar. Capítulo 11. Señales de la cosecha. En el trabajo con la ley mental, muchas personas cometen el error de esperar que el cambio se manifieste de forma repentina y total, ignorando que, en la mayoría de los casos, la manifestación se anuncia primero mediante señales pequeñas, casi imperceptibles para quien no esté atento. Así como en el campo las primeras espigas no aparecen de un día para otro, sino que la tierra muestra antes brotes verdes. Así también en la vida los resultados de nuestras siembras mentales suelen llegar en forma de indicios, coincidencias y avances parciales. Reconocer estas señales no es solo un motivo de gratitud, sino un acto que refuerza la fe, porque confirma que la ley está actuando y que el proceso avanza hacia la cosecha completa. Estos indicios pueden manifestarse como contactos inesperados, ideas nuevas, puertas que se abren en áreas relacionadas con lo que usted ha sembrado, o incluso cambios en su propia actitud y manera de responder a las circunstancias. Muchos los llaman coincidencias o casualidades, pero quien conoce la ley sabe que son los primeros frutos que anuncian la madurez de la siembra. No desprecie lo pequeño, a menudo es la señal más clara de que lo grande está en camino. Recomiendo llevar un diario de primeros frutos. Este consiste en un cuaderno o archivo donde anote cada hecho, por pequeño que parezca, que se relacione con la imagen mental que ha sembrado. Si usted está trabajando por un nuevo empleo, anote cada conversación, oferta, reunión o referencia que surja en esa dirección. Si está sembrando por sanidad, anote cada mejora en su bienestar, cada palabra de aliento recibida, cada nuevo hábito que adopte. Esta práctica no es supersticiosa ni repetitiva. Es una forma de mantener la atención en el desarrollo de la cosecha y de acumular pruebas tangibles de que su siembra está dando resultado. Recuerdo el caso de un matrimonio que buscaba, desde hacía años, la casa adecuada para mudarse. Después de aplicar los principios de siembra mental, comenzaron a notar cambios. Un amigo les habló de un barrio que no conocían, encontraron anuncios con precios más accesibles, y un agente inmobiliario les llamó para mostrarles propiedades que coincidían con su descripción. Ellos decidieron registrar cada uno de esos indicios en su diario. Aunque en un principio no eran más que pequeñas aperturas, cada anotación les daba más confianza. Finalmente, en pocos meses, encontraron la casa exacta que habían visualizado, y reconocieron que todas aquellas coincidencias habían sido pasos precisos hacia ese desenlace. El Salmo 126 expresa este principio con belleza y certeza: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esta escritura no solo habla de la cosecha final, sino también de la certeza que debe acompañar a todo el proceso. Las lágrimas pueden representar las dificultades iniciales o el esfuerzo requerido, pero el regocijo al cosechar es el fruto seguro de una siembra perseverante. Cuando usted reconozca las señales de su cosecha, agradézcalas como si fueran ya el resultado completo. Este agradecimiento no es un autoengaño, sino una manera de reforzar en el subconsciente la idea de que la ley está obrando correctamente. Al hacerlo, se alinea con el ritmo de la manifestación y evita caer en la impaciencia o la duda. Recuerde, la cosecha comienza mucho antes de que usted vea el campo lleno, comienza en los primeros brotes, en los detalles que confirman que la vida está respondiendo a su siembra. Mantenga, entonces, sus ojos abiertos y su corazón agradecido. Anote cada primer fruto, celébrelo, y permita que esa celebración sea el abono que acelere la madurez de todo lo que ha sembrado. Porque el que reconoce la señal pequeña como promesa de lo grande, está ya preparado para recibir la plenitud de su cosecha. Capítulo 12. Vivir en presente eterno. A lo largo de estas páginas hemos aprendido a trabajar con las imágenes del pasado para redimirlas y con las imágenes del futuro para sembrarlas. Hemos visto cómo la mente puede corregir escenas antiguas y cómo puede crear con detalle las que vendrán. Sin embargo, todo este trabajo, por más valioso que sea, se sostiene sobre una base más profunda: la capacidad de vivir en el instante presente. La razón es simple:
Ni el pasado ni el futuro tienen existencia independiente fuera de la conciencia actual. El pasado sobrevive en forma de recuerdos y emociones que usted revive ahora, y el futuro se forma a partir de imágenes que usted proyecta ahora. Así, el ahora no es un punto más en la línea del tiempo, sino el único punto desde el cual la vida puede ser experimentada y transformada. Vivir en presente eterno significa reconocer que toda la vida de Dios está aquí mismo, sin que le falte nada. No es una teoría abstracta, es una experiencia directa. Cuando su mente deja de varar entre lo que fue y lo que será, se abre a una paz que no depende de las circunstancias externas. En ese estado, usted se da cuenta de que el poder para corregir el pasado y sembrar el futuro no está en otro lugar, sino en la conciencia que sostiene ahora. El instante presente es como el punto de apoyo que permite mover toda la barra del tiempo, si lo ocupa plenamente. Puede influir tanto en lo que recuerda como en lo que proyecta. Una práctica esencial para anclarse en esta conciencia es la meditación de presencia. Siéntese cómodamente, cierre los ojos y lleve su atención a la respiración. Con cada inhalación, afirme mentalmente, Dios está aquí. Con cada exhalación, afirme, Dios está ahora. No trate de forzar pensamientos positivos ni de suprimir los negativos. Simplemente mantenga su atención en el hecho de que la presencia de Dios lo envuelve y lo penetra en este instante. A medida que la mente se aquieta, esa afirmación deja de ser una frase para convertirse en una percepción viva. Esta práctica encuentra su fundamento en las palabras reveladas a Moisés, Yo soy el que soy. Éxodo 3 y 14. Este yo soy no se conjuga en pasado ni en futuro, es pura presencia. Cuando usted afirma yo soy, no se está describiendo como una identidad limitada, sino reconociendo que comparte la misma vida eterna que Dios. En ese reconocimiento, su pasado pierde la fuerza para condenarlo y su futuro deja de ser una fuente de ansiedad. Usted descansa en el hecho de que el yo soy contiene todo bien, aquí y ahora. Vivir en presente eterno no significa descuidar el pasado o el futuro, sino tratarlos desde la solidez del instante. Usted puede trabajar con la revisión de recuerdos o la siembra de escenas futuras, pero siempre desde la calma que le da saber que el único momento real es el presente. Así, el pasado no lo arrastra con culpas y el futuro no lo empuja con temores. Usted se mueve con libertad en ambas direcciones porque está enraizado en la paz del ahora. Para cerrar este ciclo de aprendizaje, le propongo una oración integradora que unifica las tres dimensiones del tiempo en una sola experiencia de plenitud. En Dios, mi pasado es redimido, mi presente es perfecto, mi futuro es seguro. Repítala al despertar y antes de dormir, no como una fórmula mecánica, sino como una declaración consciente de verdad. Al hacerlo, sentirá que la tensión que suele dividir su atención se disuelve, y que una corriente de paz, orden y confianza comienza a fluir en todo lo que hace. Cuando usted vive en presente eterno, no teme al mañana ni se lamenta por el ayer. Reconoce que todo poder, toda guía y toda provisión están aquí y ahora, en la presencia que nunca se ausenta. Y al mantenerse en ese estado, descubre que no solo ha aprendido a manejar el pasado y el futuro, sino que ha encontrado el centro inmóvil desde el cual toda su vida se expande con armonía. Porque en el eterno presente de Dios, nada falta, nada sobra y todo está bien.